Buenos días, mi nombre es Alejandro Salazar y ahorita vengo a mostrarles cómo se resuelven los ejercicios del taller. En el primer ejercicio nos colocaban el siguiente código y nos ponían las actividades de ejecutar el código, identificar cuántos registros devuelve y que muestre únicamente los nombres del correo y el nombre y el correo electrónico de los usuarios. Así que aquí en el ejercicio 1 ya está puesto el código una vez. Corremos el código y aquí ya está. Muestra los resultados de cada uno de los estudiantes o de las personas. El número exacto para saber para saber el número exacto de personas que hay registradas aquí, se identifican por el ID. Así que solo bajaremos al final y buscaremos el último ID de la última persona que está aquí. En total son 10 personas. ¿Por qué ocurre esto? Primero, por la importación de la librería Request, que nos permite sacar información que nos permite usar funciones como get o JSON. Para hacer esto, primero empezamos con la variable URL con la que llamamos a la página donde están almacenados los nombres. Después en la variable respuesta colocamos la librería request con el get para que vaya extrayendo los nombres de allí. Y luego ponemos a imprimir la respuesta en JSON para que salga como lista. Ahora, como ya tenemos las dos primeras actividades hechas, para que muestre únicamente los nombres y los correos de los usuarios, habría que hacer, ya, denme un segundo aquí para iniciar todo y dejarlo bien. Ajá, ahora sí. Para hacer eso, habría que hacer una tercera variable con los usuarios, donde pondríamos la respuesta de JSON para que lo deje como una lista. Y después hacer que poner aquí e imprimir el número total de usuarios con el len usuarios para que vaya saliendo como lista. Luego pongo este print para que quede mejor ilustrado los listos de usuarios y utilizando el for con los usuarios imprimo por separado los nombres y los correos de cada uno de los integrantes de la página. Corremos el código y se ve que sale como en lista los nombres de usuarios, los nombres y al lado los correos. Con eso ya sería la primera actividad. En la segunda nos colocan este código y como actividad que cambie el ID que está aquí por el 1, 5 y 8 y que compare los resultados. Aquí estaría ya. Yo lo he resolvido una vez para que evitemos gastar más tiempo. Lo primero que coloqué fueron los ID en forma de listas del 1, 5 y 8. Después con el for para que vaya comprobando los ID de todos los estudiantes de la página aquí en la URL. Otra vez las variables de respuesta y usuario. Y en imprimir puse primero que colocara los IDs de cada persona, después el nombre y después la ciudad y correo para que cada uno pudiera compararlo. Así que corremos el programa y van saliendo uno por uno. Aquí está el resultado del ID del número 1, del número 5 y el número 8. Como se puede ver, ninguno es igual al otro, todos son distintos porque cada uno tiene un número distinto de ID sacado de la página. Ahora, para el tercer ejercicio, nos pide mostrar únicamente los nombres del siguiente código de aquí. En la actividad está modificar el programa para mostrar el nombre, correo y teléfono del usuario. Así que este será más fácil ya que en el ejercicio 2 ya hice que mostrara el nombre, ciudad y correo. Aquí todo lo que hay que hacer es volver a importar el request, usar la URL, crear las dos variables de respuesta y usuario y empezar a imprimir. Yo puse aquí este print para que se note mejor los datos aquí del usuario. Usamos el for para que evalúe a los usuarios y después dice que pusiera el print del nombre colocándolo entre paréntesis el name para que lo vaya distinguiendo la variable de los nombres de los usuarios, igual que con los correos y con los teléfonos. Y aquí ya está, corre el programa. Mostró
los nombres de todos los usuarios, los correos y los teléfonos. En el ejercicio 4 nos pide como actividad que cambie los datos por los de otros estudiantes y observe la respuesta. Aquí primero coloqué los datos, después creé la variable de respuesta, almacenando la página con JSON, poniéndolo igual a los datos. Después la impresión puse que primero colocara el nuevo registro para que se notara, y en el segundo hice que se colocara como lista. Y algo que pueden ver aquí es que su ID no es el 10, sino el 11, porque como estuvimos creando un nuevo ID, un nuevo usuario, ya habría uno nuevo. Como sabemos, había un total de 10 usuarios al comienzo. En la pregunta número 5 nos piden como actividad que se actualice el nombre y se agregue un correo electrónico. Para esto todo lo que hice fue básicamente, no mucho, fue simplemente crear la variable de respuesta, llamar a la página y ya, espera, no sé que me equivoqué. Ya, con razón me estaba confundiendo. Fue colocar los datos nuevos del usuario, a crear la variable aquí de respuestas y simplemente puse que reemplazara los datos de el ID número 1, si no me equivoco era. Sí, aquí está, justamente. Así que aquí ya aparecen los datos actualizados de el estudiante junto con el correo. Ahora sí, el de aquí, que es el ejercicio 6, que nos pedía que explique por qué el API nos responde un código HTTP con los datos simulados de aquí. Aquí, como pueden ver, nos responde que el código HTTP es de 200. ¿Esto qué significa? Que hubo un proceso que ocurrió satisfactoriamente, porque en este tipo de códigos HTTP se pueden tener distintos, que esos son los que se van a explicar en el ejercicio 7, conchale, me equivoqué aquí, el cual nos pide que investiguemos el significado de los códigos HTTP de 200, 201, 400, 401 y 404. Que estos serían el 200, 201, 400, 401, 404 y 500. ¿Dónde están? Me perdí. Y esto nos explicaría el 200, que una operación ocurrió exitosamente. El 201, que se ha creado un nuevo valor exitosamente. El 400, que hubo un error cometido al momento de pedirle algo a la página. El 400, conchale, el 401, que hubo un error al momento de escribir el comando. El 404, que es que no se ha hallado la petición que nosotros pedimos. Y el error 500, que es un error ya de, ¿cómo se llama?, el servidor de la página. Aquí en el ejercicio 8 nos pedían como actividad agregar una columna con el teléfono, que es crear básicamente una lista con distintas columnas del nombre, correo y agregar una más de teléfonos. Para esto, simplemente en la parte de impresión fui colocando las posiciones de cada uno. Primero en la posición 5 la ID, la 25 de nombre, la 30 de correo, que ya estaban allí. Y puse una entre medio que es la de 25 para la del teléfono. Puse que se pusiera como separado los asteriscos. No, perdón, disculpe. Puse como separado estos signos de igual por 85 para que se viera como un cuadro, se ve distinto. Y no mucho más. Con ese cambio simple ya debería poder imprimirse bien. Pueden ver aquí. Aquí están las columnas. La de ID, nombre, correo y teléfono.
En la pregunta 9, aquí en la pregunta 9, ahí nos pone los siguientes datos y nos pregunta qué formato de datos se utiliza, cuántos objetos contiene la respuesta y qué campos posee cada objeto. Primero que nada, aquí tiene un formato de datos JSON, ya que primero tiene la llave que podría ser aquí nombre y la respuesta aquí que es Javier, que también es el mismo caso con la materia, que es la programación, y nota con 18. Tiene dos objetos que son dos objetos que son el nombre, materia y nota, y aquí que se repiten los mismos. ¿Y cuántos campos posee cada objeto? Son tres, porque son el nombre, materia y nota, que son tres, y en el otro objeto que son nombre, materia y nota también. Ahora, aquí en la pregunta 10 nos ponía, imagine que el Politécnico dispone de una API académica con los siguientes recursos: estudiantes, profesores, calificaciones, y que diseñe una propuesta indicando qué método HTTP utilizaría para consultar a estudiantes, qué método emplearía para registrar una nueva materia, qué método usaría para analizar una calificación y qué método permitiría eliminar un registro, un diagrama para cada proceso y que justifique la respuesta. Yo, primero que nada, para qué método HTTP utilizaría sería el GET para consultar o leer las notas de los estudiantes sin alterarlo. En el qué método emplearía para registrar una nueva materia sería el POST para poder insertar o crear recursos nuevos. En el de qué usaría para actualizar las calificaciones sería el PUT o PAT para actualizar, editar información existente. Con y de último, qué método permitiría eliminar en un registro el delete para poder mover o borrar o remover un registro de la base de datos. Y por último, para resolver el ejercicio 11, lo primero que voy a hacer es importar la librería request. Después utilizar el dev proyecto integrador, utilizar la variable URL para llamar el API de la página de JSON Placeholder, a crear la variable de respuesta para extraer los datos de la página. Después crear un if para crear el if de la respuesta status code para asegurar que se envíen correctamente los datos. Y puse el print de error al conectar del API por si ya va a ocurrir cualquier tipo de error. Después crear la variable de usuarios con la respuesta JSON para que las respuestas se lean tipo JSON. Luego utilicé el for para filtrar las respuestas de los integrantes en los nombres y correos. Luego hice el print para que tuviera una línea que dividiera cada uno de los nombres y creé el try de aquí para poder evitar errores por si uno llegaba a escribir a alguna otra letra que no fuera un número de ID. Y este sería el resultado del código. Aquí se puede ver Aquí se puede ver a la lista de los usuarios con sus nombres y correos y que nos impida ingresar el ID de cada estudiante. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo.